Dragonlance, las crónicas perdidas, 2. El orbe de los dragones. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaña, para El Amo del Calabozo, 2022. (2) La estrategia de Kitiara. La estratagema de Ariakas. La hechicera. ¿Sabes una cosa? Me estoy planteando promocionar a Graga Señor del Dragón, dijo Ariakas, que seguía mirando con expresión especulativa al draconiano que se alejaba. ¿A un draco? Kitiara parecía divertida. Esos lagartos son guerreros excelentes, por supuesto, milord. Al fin y al cabo, se criaron para combatir, pero les falta inteligencia y la disciplina necesarias para ejercer el mando. Yo no estoy tan seguro de eso, la contradijo Ariakas. El comandante Grag tiene una buena cabeza sobre los hombros. Al menos es más listo que Verminar, masculló Kitiara. Te recuerdo que tenía un alto concepto de Verminar, manifestó el emperador con acaloramiento. La campaña del oeste se dirigió de un modo brillante. Cualquier hombre, por poderoso que sea, puede acabar siendo víctima del destino. Kitiara se encogió de hombros y reprimió otro bostezo. No había dormido mucho la pasada noche, pues la habían despertado sueños inquietantes de un alcázar devastado por un incendio y un caballero espectral vestido con una armadura tiznada que llevaba una rosa como adorno. Kitiara no tenía ni idea de qué significaba el sueño o por qué lo había tenido, pero se había despertado bruscamente, acosada por un temor sin nombre, y no había podido dormirse otra vez. Por su aspecto tampoco parecía que Ariakas hubiese dormido bien. Tenía ojeras y parpadeaba constantemente. Inquieta, Kit se preguntó si el sueño habría sido solo eso o si Takisis intentaba decirle algo. Iba a preguntarle a Ariakas cuando la sobresaltó al hablar. Fue cosa del destino, Kitiara. ¿Qué fue cosa del desuno, milord? Inquirió la mujer, desconcertada. Había olvidado el tema de la conversación. Por Takisis. Explotó Ariakas. Voy a tener que pensar que fuiste tú quien hizo matar a Verminar. Qué coincidencia que esos asesinos procedieran de tu ciudad natal y que uno de ellos fuera un hechicero. Tenías un hermano hechicero, si no recuerdo mal. Me abruma que recuerdes tantos detalles sobre mí, repuso fríamente Kitiara. En cuanto al mago emparentado conmigo, Raistlin solo es medio hermano y siempre ha sido endeble y enfermizo. Dudo que aún siga vivo, mucho menos que ande por ahí asesinando señores de los dragones. Ariakas le asestó una mirada abrasadora. ¿Me estás acusando del asesinato de Verminar, milord? Instó la mujer, encolerizada. ¿Y qué, si lo hago?, demandó el emperador. Se acercó a ella valiéndose de su corpachón para intimidarla físicamente. Kitiara tembló y durante un instante casi se dejó llevar por el pánico. Le había dicho la verdad, pero no toda la verdad. No tendría que haber hecho esa broma sobre Verminar. En ese momento recordó las enseñanzas de su padre. En tiempos, Gregor Utmatar había sido caballero de Solamnia. Fue expulsado de la orden por conducta deshonrosa y a partir de entonces se había ganado la vida poniendo su espada al servicio del mejor postor. Gregor había sido un hombre atractivo, audaz y mujeriego, siempre acosado por las deudas y metido en líos cada 2 por 3. Kitiara lo había adorado. Una de sus máximas era, siempre al ataque, nunca a la defensiva. En lugar de retroceder, como Ariakas esperaba que hiciera, Kitiara se acercó más a él de forma que estaban prácticamente rozándose. A estas alturas tendrías que conocerme lo suficiente, milord, para saber que si hubiera querido matar a Verminar, me habría encargado de ello personalmente. No habría pagado para que otros lo hicieran por mí. Ariakas la sujetó por la mandíbula, prietos los dedos. Un simple movimiento y le rompería el cuello. La miró intensamente esperando que flaqueara y se pusiera a gimotear. Kit ni siquiera parpadeó y, de pronto,
Ariaka sintió un cosquilleo en la zona del bajo vientre, una sensación punzante como una hoja acerada. Bajó la vista y se sobresaltó al ver la mano de Kitiara haciendo un cuchillo, lista para hincarlo a través de la faldilla de cuero en una parte muy sensible de su anatomía. Ariaka se estalló en carcajadas y empujó a Kit para apartarla. «Malditos sean esos gandules que tengo de guardias», dijo, entre divertido y furioso. «Haré que les corten la cabeza por esto. Tienen orden de registrar a todo el mundo, incluso a los comandantes que gozan de mi confianza. O quizá debería decir que especialmente a los comandantes que gozan de mi confianza. No culpes a los ogros, milord. Estaba escondido a propósito para que no lo encontraran». Sostuvo el puñal de hoja delgada y lo deslizó en una vaina hábilmente trabajada para camuflarla en el dibujo que adornaba el peto de la armadura. El emperador soltó una risita. «¿De verdad me habrías apuñalado? ¿Me habrías partido el cuello?», repuso Kitiara en tono burlón. Los dos sabían que la respuesta era sí. Ninguno de ellos habría esperado menos del otro. «Quizá ahora podamos centrarnos en el asunto de Solamnia». Ariaka se dirigió hacia el escritorio, donde había un mapa extendido. Se inclinó sobre él. Kitiara suspiró para sus adentros. Había sobrevivido a otro enfrentamiento con su poderoso señor. Su audacia y su atrevimiento le habían complacido. No obstante, llegaría el día en que no ocurriría así. «¿Has tenido un sueño extraño anoche, milord?», preguntó Kitiara. «No intentes cambiar de tema», le espetó secamente el emperador. «Yo sí lo tuve», continuó ella. «Soñé que Takisis intentaba persuadirme de que viajara al Alcázar de Dargar para enfrentarme al Caballero de la Muerte que se cree que mora allí». «Sas», ratificó Ariakas. «Lord Sas. ¿Qué le dijiste a su oscura majestad?», hizo la pregunta con aparente despreocupación, pero algo en su tono alertó a Kitiara, que supo entonces que él había tenido el mismo sueño. «Le dije que no creía en fantasmas», fue la escueta respuesta de Kit. «Sas no es un fantasma», rezongó Ariakas. «Vive, si es que puede decirse tal cosa de un hombre que lleva muerto más de 3 siglos. Nuestra soberana quiere reclutarlo para nuestra causa». «¿Harías eso, milord?», quiso saber la mujer. El emperador sacudió la cabeza. «Sas sería un valioso aliado, pero no podría fiarme de él. Es demasiado poderoso. ¿Por qué iba a obedecer a un mortal, un caballero de la muerte? No, dejemos que Sas siga rumiando sus malas acciones en ese castillo en ruinas. No quiero tener nada que ver con él». Kitiara tuvo que admitir que su razonamiento era atinado. A menudo, la reina Takisis se impacientaba con las flaquezas y las debilidades humanas, lo que la llevaba a ser poco práctica de vez en cuando. Kit dejó de lado el sueño. «He leído tu última propuesta para Solamnia», estaba diciendo Ariakas, que alzó un fajo de pergaminos. «Recomiendas que el ala azul ataque la torre del sumo sacerdote, la ocupe y, desde allí, marche hacia Palantas. Un plan osado, Kitiara». Tomó asiento detrás del escritorio. «Lo desapruebo. Menoscaba la potencia de nuestras fuerzas al tener que desplegarse por tanto territorio, pero oiré lo que tengas que decir al respecto». Kitiara se sentó a medias en el borde del escritorio y se inclinó hacia adelante para explicar su idea. «Mis espías me han informado de que la torre del sumo sacerdote tiene solo unas pocas tropas de dotación, milord». Plantó el dedo en el mapa. «El ala roja está aquí. Podrías ordenar que subiera hacia el norte. El ataque a la torre del sumo sacerdote podría llevarse a cabo con tropas y dragones del ala roja y el ala azul. No sería difícil aplastar a la pequeña fuerza defensora y tomar la fortaleza antes de que los caballeros solámnicos supieran quién los había atacado. Desde allí, continuaríamos el avance hacia Palantas, conquistaríamos la ciudad y ocuparíamos los puertos». «Tomar Palantas no será fácil», adujo el emperador. «No podemos ponerle cerco a la ciudad sin antes bloquear los puertos de la bahía». «Va». Los palantinos son pisaverdes pusilánimes y consentidos. No quieren luchar. Podrían romperse una uña.
Una vez que los palantinos vean a los dragones volando sobre su ciudad estarán tan aterrorizados que se mearán en los pantalones y se rendirán. ¿Y si no lo hacen? Ariaca señaló en el mapa. Aún no controlamos las llanuras de Solamnia ni Elkon ni Harlund. Dejas los flancos desprotegidos, rodeada por el enemigo. ¿Y qué pasa con las líneas de suministro? Aún en el caso de que conquistaras la fortaleza, una vez dentro tus tropas se morirían de hambre. Cuando Palanta sea nuestra, nos abasteceremos desde allí. Entre tanto, tenemos dragones rojos que pueden transportar lo que necesitemos. Ariacas resopló al oír aquello. Los rojos no servirán como mulas de carga. Se negarán en redondo a semejante arreglo. Si su oscura majestad se lo ordenara. El emperador negó con la cabeza. Kitiara se recostó en la silla con los labios fruncidos y los ojos centelleantes. Entonces, milord, nosotros mismos cargaremos con los suministros y nos las apañaremos. Apretó los puños llevada por el entusiasmo y la pasión. Te garantizo que cuando la gente de Palantas vea ondear nuestra insignia en la torre del sumo sacerdote, la ciudad caerá en nuestras manos como fruta madura. Es demasiado arriesgado, argumentó Ariacas. Sí, lo es, admitió Kitiara con ansiedad, pero es más arriesgado darles tiempo a los caballeros para que se organicen y manden a buscar refuerzos. Ahora mismo, la confusión reina en la caballería. No tienen gran maestre porque ningún hombre es lo bastante fuerte para aspirar al cargo y hay 2 primeros juristas porque 2 hombres reclaman la posición y ninguno de ellos reconocerá los derechos del otro. Andan a la greña como marineros en la cubierta de un barco en llamas que discuten quién ha de apagar el fuego y entre tanto la nave se hunde. Podría ser así, pero la caballería sigue siendo una fuerza poderosa en Solamnia y mientras los caballeros estén allí, la gente de Solamnia jamás se rendirá, repuso el emperador. Lo que ocurrirá si aniquilamos a los caballeros que hay en la torre del sumo sacerdote, arguyó Kitiara. Si Palantas cae a causa de una estupidez, la gente se enfurecerá y les dará la espalda. De hecho, ya desconfía de ellos. La pérdida de la torre del sumo sacerdote y la invasión de Palantas sería el golpe de gracia. La caballería se desintegraría. Viendo que Ariacas le daba vueltas a aquello, la mujer aprovechó para insistir en su razonamiento. Milord, usaremos los dragones azules para arremeter como un rayo que cae del cielo. Atacaremos a los caballeros con rapidez y con dureza antes incluso de que hayan tenido tiempo de vernos llegar. Da la orden y mis dragones estarán listos para la ofensiva antes de una semana. Hizo una pausa para darle tiempo a asimilar sus palabras y después añadió en voz queda. Se dice que la torre del sumo sacerdote no caerá nunca mientras la defiendan hombres con fe. Los que guardan la fortaleza han perdido la fe y no podemos darles la oportunidad de recuperarla. Tenemos que atacarlos antes de que entre las filas de los caballeros surja una Dalit que concilie a las facciones antagonistas. Ariacas reflexionó sobre todo aquello. Los argumentos de la mujer eran convincentes. Le gustaba la idea de un ataque rápido y brutal a la torre defendida por una dotación reducida. Eso desmoralizaría a los caballeros y Palantas se rendiría. El emperador necesitaba las riquezas y la flota de barcos de la ciudad. Solo con la venta de esclavos las monedas de acero entrarían a raudales en sus cofres. Estaba a punto de acceder cuando miró a Kitiara a los ojos y vio lo que deseaba ver en los ojos de sus comandantes, el ansia de la batalla. Pero también vio algo más, algo que le dio que pensar. Vio certeza presuntuosa. Vio ambición. Se la aclamaría y agasajaría. Kitiara, la dama azul, la conquistadora de Solamnia, la vio alargar la mano hacia la corona del poder. Quizá ya había dado el primer paso al quitar de en medio a uno de sus rivales. Ariacas no temía a Kit. No le temía a nada ni a nadie. Si hubiese pensado que el arriesgado plan de la mujer era la única oportunidad que tenían de alcanzar la victoria, le habría ordenado que procediera y ya se habría encargado de ella cuando lo desafiara. Pero cuantas más vueltas le daba al plan, más clara veía la posibilidad del desastre. El emperador desconfiaba de la dependencia de Kit de los dragones.
Antes del regreso de su oscura majestad, Ariakas no había hecho entrar en batalla a los dragones y aunque admitía que servían para destruir e intimidar, no creía aconsejable depender de ellos para tomar la iniciativa en la batalla, como proponía Kitiara. Los dragones eran criaturas arrogantes. Poderosos e inteligentes, se creían muy por encima de los humanos, tanto como estos comparados con las moscas. Por ejemplo, Ariakas no podía dar una orden directa a un dragón. Ellos solo debían obediencia a Taquisis e incluso la diosa tenía que hacerlo con diplomacia. El plan temerario y poco ortodoxo de Kitiara iba en contra de las ideas de Ariakas respecto a la forma de conducir una guerra y a la mujer no le vendría mal que por una vez la pusieran en su sitio, que se le recordara quién era el que mandaba. No, dijo con firmeza. Reforzaremos nuestro dominio en el sur y en el este y después marcharemos contra la torre del sumo sacerdote. En cuanto a los caballeros olámicos, tengo mis propios planes para destruirlos. Kitiara estaba decepcionada. Milord, si pudiera explicar los detalles, estoy segura de que acabarías viendo. Ariakas asestó un fuerte golpe en el tablero del escritorio con la palma de la mano. No tientes a la suerte, dama azul, advirtió en tono severo. Kitiara sabía cuando tenía que dar su brazo a torcer. Conocía al emperador y lo entendía. Sabía que no se fiaba de los dragones. Que no se fiaba de ella. Y que su desconfianza había influido en la decisión, aunque jamás lo admitiría. Sería peligroso insistirle más. La mujer sabía también, con una certeza que rayaba lo extraordinario, que el emperador acababa de cometer un grave error. Y los hombres pagaban con la vida las equivocaciones. Kit pensó todo eso y luego dejó de lado el asunto con una sacudida de los negros rizos y un encogimiento de hombros. De natural práctica, siempre miraba hacia el futuro, nunca hacia atrás. No perdía tiempo en lamentaciones. Como ordenes, milord. ¿Cuál es tu plan? Esa es la razón de que te haya mandado llamar. Ariakas se levantó del escritorio y caminó hacia la puerta. Se asomó fuera y gritó, que venga Yolante. ¿Quién es Yolante?, preguntó Kit. Es mi nueva hechicera y la idea es de ella, contestó Ariakas. Por el brillo lascivo de sus ojos, Kitiara dedujo al punto que, además de su nueva hechicera, también era su nueva amante. De nuevo se sentó en el borde del escritorio, resignada a oír fuera cuál fuese el plan descabellado que la última querida de Ariakas le había susurrado al oído en pleno frenesí sexual. Y era una hechicera, una practicante de la magia. Lo que empeoraba las cosas. Kitiara estaba más acostumbrada que la mayoría de guerreros a tener cerca hechiceros. Su madre, Rosamund, había nacido con el don y tenía visiones extrañas y trances que al final la condujeron a la locura. La magia también corría con fuerza por las venas de su medio hermano pequeño, Raistlin. Había sido Kitiara la que, al ver que tenía el talento, comprendió que algún día podría ganarse la vida con su arte. Siempre y cuando la magia no acabara antes con él, como les pasaba a casi todos los guerreros, Kitiara no se fiaba de los magos. No jugaban limpio en la lucha. Que le dieran un enemigo que arremetiera contra ella con una espada, no uno que pegaba brincos mientras entonaba palabras con un sonsonete monótono y lanzaba excrementos de murciélago. La hechicera llegó acompañada por uno de los guardias ogros, que se la comía con los ojos sin poderlo evitar. Yolante había acudido a la llamada con tal prontitud que Kitiara sospechó que la hechicera había estado cómodamente instalada en una estancia cercana. Por la mirada que intercambió con Ariakas, Kit dedujo que se la había invitado a escuchar a escondidas la conversación. Yolante era lo que Kitiara habría esperado de una de las amantes de Ariakas. Era humana, joven, unos veintitantos, sin llegar a los 30, y Kitiara suponía que a los hombres debía de parecerles hermosas si a uno le gustaba ese tipo de belleza núbil y voluptuosa. En otro tiempo, a Ariakas le había gustado el tipo de belleza de Kitiara, musculosa y magra, pero de eso hacía mucho y Kit estaba contenta de que hubiese quedado en el pasado. Se había acostado con el emperador por una razón que no era otra que sacar ventaja a otros centenares de comandantes en ciernes que reclamaban el favor de Ariakas.
Kit saludó a Yolante con una fría inclinación de cabeza y una de sus sonrisas sesgadas, lo que hizo que la hechicera entendiera de inmediato que la guerrera sabía el porqué y el cómo de que estuviera allí. Yolante respondió a la sonrisa sesgada de Kit con otra encantadora. Ariacas le había hablado mucho sobre ella y la hechicera sentía mucha curiosidad por conocerla. No tenía celos de ella. Estar celoso de alguien significaba que se tenía complejo de inferioridad y de incapacidad, y Yolante estaba tremendamente segura de sus poderes, tanto mágicos como físicos. No tenía motivos para sentir celos de nadie, pero Kitiara sí tenía algo que Yolante deseaba. Era una señora del dragón, mandaba sobre hombres y dragones, gozaba de riqueza y prestigio. Ariacas la veía como una igual, en tanto que Yolante solo era su hechicera y su querida, otra más en una larga lista de amantes. Los ogros que montaban guardia afuera trataban a Kitiara con marcado respeto. A ella la miraban con lujuria, y Yolante deseaba lo que tenía Kitiara, poder, y estaba dispuesta a conseguirlo, aunque aún no había decidido cómo. Era natural de Kur, una tierra de feroces guerreros nómadas que se enfrentaban en disputas sangrientas desde hacía siglos. Yolante podía hacerse amiga de Kitiara o podía convertirse en su más mortal enemiga. Que fuera una cosa o la otra dependía mucho de la guerrera. Explícale tu idea a la dama azul, dijo Ariacas al entrar Yolante. La hechicera hizo una grácil inclinación en señal de aquiescencia. Tenía los ojos de color violeta y los llevaba pintados con col negro para resaltar la inusual tonalidad del iris. Esos ojos se encontraron con los de Kitiara en una mirada de recíproca evaluación. La guerrera no tenía en mucho a la mayoría de los hombres que conocía, y sentía un profundo desagrado por todas las mujeres que, a su modo de ver, eran criaturas pusilánimes dadas a tener niños y ataques de nervios. Kit se daba cuenta de la razón por la que Ariacas había metido en su cama a esa mujer. Yolante era una de las féminas más llamativas y exóticas que había visto en su vida. Creo que tienes ascendencia solámica, Kitiara, empezó la hechicera. El tratamiento que me corresponde es el de señora del dragón, declaró Kitiara. Las oscuras pestañas de Yolante aletearon. Te pido perdón, señora del dragón. Discúlpame. Kitiara asintió con un brusco cabeceo. Habla. No dispongo de mucho tiempo. Yolante echó una mirada furtiva al emperador. Como esperaba, el hombre estaba disfrutando con la escena. Por lo general consideraba conveniente que sus subordinados anduvieran a la greña como una forma de promover la supervivencia del más apto. Yolante acariciaba la idea de que quizá podría utilizarlos a los dos y que se enfrentaran entre sí mientras ella ascendía al poder. Era un juego peligroso, pero la hechicera llevaba sangre de reyes guerreros en las venas y no había ido a Neraka solo para sentir las manos callosas de Ariacas toqueteándola. Tu padre era un caballero, continuó Yolante, que se abstuvo de añadir que fue un caballero caído en desgracia y en consecuencia estás familiarizada con la política de la caballería solámica. Sé que me entra una jaqueca espantosa cada vez que se habla de política, la interrumpió de nuevo, desdeñosa. He oído que eres una mujer de acción. Yolante le dedicó a Kit una bonita sonrisa. ¿Conoces a un caballero llamado Derek Cromwell? Me han hablado de él, pero no lo conozco personalmente. Es un caballero de la Rosa, vástago de una familia acaudalada, que compite con Buntarut Bistan por el liderazgo de la caballería. Puede que la política le causara dolor de cabeza a Kitiara, pero se ocupaba de estar informada de lo que ocurría en el país que estaba a punto de conquistar. Cromwell es ambicioso. Un buscador de la gloria. Seguidor estricto del código y la medida. Ni siquiera cagará sin antes consultar la medida para estar seguro de que hace lo correcto. Expresado de un modo tosco, pero certero, comentó la hechicera. El tal Cromwell es la clave de la destrucción de la caballería, intervino Ariacas. ¿Quieres que ordene matarlo?, preguntó Kitiara. Le habló al emperador, pero fue Yolante la que contestó sacudiendo la cabeza en un gesto negativo. Llevaba el negro cabello largo hasta los hombros, con flequillo recto y adornado con una fina banda de oro.
La espesa melena se meció al mover la cabeza y liberó una leve fragancia a perfume. Vestía ropas de seda negra con orlas doradas, cosidas en capas para que el tenue tejido transparente se le ajustara aquí y ondeara allá, de manera que proporcionaba un fugaz y tentador atisbo de la carne morena que había debajo. Lucía brazaletes y anillos de oro, así como ajorcas en los tobillos. Iba descalza. En contraste, Kitiara vestía la armadura de dragón y botas altas, además de oler a sudor y a cuero. Morir asesinado convertiría en héroe a Derek Cronward, dijo la hechicera. En este momento es lo que los caballeros necesitan, precisamente, y solo un necio les proporcionaría uno. Limítate a explicarle el plan, Iolante, ordenó Ariacas, que empezaba a impacientarse. O, mejor aún, lo haré yo. ¿Has oído hablar de los orbes de los dragones? Preguntó a Kitiara. Ese artefacto mágico que tiene esclavizado al rey elfo Loura. Se ha descubierto otro orbe igual en el límite del glaciar. Parece ser que el señor del dragón del ala blanca, Fealtaz, se lo encontró mientras hacía una limpieza en su armario, terminó Ariacas con sequedad. ¿Quieres que vaya y se lo quite?, dijo la guerrera. Ariacas tamborileó unos dedos contra los de la otra mano. No. Tiene que ser Derek Cronward el que recupere ese orbe. Kitiara enarcó las cejas. Fuera lo que fuese lo que había esperado, no era eso, desde luego. ¿Por qué, milord? Porque el orbe se apoderará de Cronward, igual que se apoderó del rey elfo, y lo tendremos controlado. El caballero regresará a Solamnia, el veneno en el pozo solámico. Bajo nuestra dirección, conducirá a los caballeros derechos al desastre. Este plan tiene la ventaja adicional de sacar a Derek de Solamnia en un periodo crítico. Estás familiarizada con los solámicos, así pues, ¿qué te parece? Lo que le parecía a Kitiara era que un ataque audaz a la torre del sumo sacerdote en ese momento podría significar ganar la guerra, pero Ariacas no quería saber nada de eso. De repente comprendió el porqué. El emperador odiaba a sus enemigos, los caballeros de Solamnia, pero por mucho que los odiara, también creía en ellos. Creía en su mitología. Creía en la leyenda del caballero Uma y de cómo arrojó a la reina oscura y a sus dragones de vuelta al abismo. Creía en el mito del valor y la entereza de los caballeros y creía en su pasada gloria. Había maquinado aquel complicado plan porque, en el fondo, creía que no podía derrotarlos militarmente. A Kitiara no la cegaban las apariencias. No era crédula. Había visto a los caballeros reflejados en la persona de su derrochador padre y sabía que las resplandecientes armaduras plateadas tenían herrumbre y mellas y chirriaban al caminar con ellas puestas. Eso lo tenía meridianamente claro, pero no podía hacer nada al respecto. Lo que también estaba clarísimo era que si ese plan de Ariacas fallaba, si los ejércitos de los dragones perdían la batalla por Solamnia, sería a ella, como comandante del ala azul, a la que culparían. Daba igual que hubiera ofrecido al emperador una estrategia victoriosa que él había rechazado. Llegado el momento, Ariacas lo olvidaría convenientemente. Él y su hechicera esperaban que les dijera lo listos que eran. Cumpliría con su deber. Después de todo, era un soldado y él era su comandante. Me parece una idea interesante, dijo por fin. Todos los solámicos sienten una profunda desconfianza hacia cualquier cosa mágica, pero dirigió una sonrisa a Iolante. No me cabe duda de que una hermosa mujer podría ayudar a Sir Derek a superar esos recelos. Y ahora, si no ordenas nada más, milord, he de volver a mi puesto de mando. A Kitiara se le había ocurrido que quizá podría haber alguna forma de sortear la negativa de Ariacas a atacar la torre del sumo sacerdote. Al principio se enfurecería por haberle desobedecido, pero la victoria mitigaría su ira. Mejor eso que soportar su cólera tras una derrota. Excelente, respondió el emperador con suavidad. Me alegra que te guste el plan, Kitiara, porque he decidido enviarte a ti a tender el lazo a Cronward. Aquello pilló por sorpresa a las dos mujeres. Iolante lo miró de hito en hito, casi tan estupefacta como Kitiara. Milord, protestó la hechicera, encrespada,
los dos convinimos en que sería yo quien. Milord, empezó Kitiara al mismo tiempo, fruncidas las oscuras cejas en un gesto de irritación, soy comandante del ala azul. Mi sitio está con mis tropas. Ariaka se sentía muy satisfecho. Esas dos mujeres poderosas se estaban sintiendo cada vez más seguras de sí mismas, demasiado. He cambiado de opinión, dijo en un tono tan cortante que las hizo enmudecer a ambas. Yolante, la señora del dragón tiene razón. Los caballeros desconfían de la magia y de quienes la manejan, algo que yo no había tenido en cuenta cuando accedí a que fueras tú. Kitiara es una guerrera, más idónea para esta tarea. En cuanto a ti, señora del dragón, tus fuerzas están atrincheradas durante el invierno. Puedes permitirte el lujo de pasar un tiempo separada de ellas. Kit se dio media vuelta, decidida a ocultar su frustración, y caminó hacia una ventana para mirar al exterior del recinto, donde un grupo de prisioneros, encadenados por el tobillo unos a otros, formaba en fila al pie de un patíbulo. Era el día de ahorcar a los traidores. Desapasionado el semblante, vio que el ejecutor ponía la soga alrededor del cuello de un joven que, postrado de rodillas, afirmaba su inocencia y suplicaba que le perdonaran la vida. Los guardias lo levantaron con brusquedad y le cubrieron la cabeza con un saco. «Déjanos, Yolante», ordenó Ariakas tras una pausa. «Tengo que hablar con la señora del dragón». La hechicera asestó una mirada torva a Kitiara y después, con los sedosos ropajes ondeando tras ella, abandonó la sala. Al salir cerró de un portazo. Para entonces, Kitiara ya había recobrado el control de sí misma. La dama no parecía complacida. «Me temo que esta noche dormirás en un lecho frío, milord. No ha nacido la mujer que me diga, no, a mí, Kitiara», repuso Ariakas, imperturbable. «Tú lo sabes, y deja de toquetear ese puñal escondido que llevas. Estoy convencido de que eres la persona adecuada para manejar este asunto con Kronjuar. Una vez hayas cumplido esta misión, que, siempre y cuando la lleves a cabo bien, no debería ocuparte mucho tiempo. Ya tengo varias ideas al respecto, milord», lo interrumpió Kitiara. «Bien. Después de eso, quiero que vueles a Haven y regreses aquí para presentarme un informe sobre esa situación caótica del ala roja». Kitiara, a la que el ala roja le importaba un bledo, estaba a punto de argumentar contra esa orden cuando una idea repentina se abrió paso en su mente. Haven estaba cerca de Solace. Volver a los sitios por los que se había movido antaño podría resultar muy interesante. «Estoy a tu disposición, milord», dijo. «Después de eso, viajarás al límite del glaciar. No me fío de ese hechicero elfo». El hecho de que de pronto haya recordado que tenía un orbe de los dragones en su poder me parece preocupante. Ariaka se acercó a ella y se puso a su lado. Los dos vieron abrirse la trampilla del patíbulo y al joven precipitarse hacia su muerte. Por desgracia para él, la caída no le rompió el cuello y se retorció y se sacudió en el extremo de la cuerda durante un tiempo. «Ah, mira, un zapateador», comentó el emperador, divertido. Kitiara estuvo mirando hasta que el cuerpo se quedó inmóvil y colgó, retorcido, en el aire. Sabía que Ariakas tenía más cosas que decir, así que esperó que dijera lo que fuera. «Esta es la razón principal de que haya aceptado el plan de Yolante de que ese caballero robe el orbe de los dragones. No quiero que esté en poder de Fealtaz. Podría quitárselo yo», sugirió Kitiara. «Tampoco quiero que esté en tu poder», repuso el a la par que la miraba con frialdad. Kitiara esbozó una leve sonrisa y observó a los soldados que descolgaban el cadáver del patíbulo y preparaban la soga para el siguiente hombre de la fila. «Habiendo dejado eso claro, no quiero que Fealtaz crea que no confío en él», prosiguió Ariakas. «Es útil para ciertas cosas. No sé de nadie más al que pudiera convencer para que viviera en ese páramo helado. Habrás de ir con tiento en tus tratos con él». «Por supuesto, milord. En cuanto al orbe de los dragones, una vez que el tal Kronjuar deje de serme útil, habrá que deshacerse de él y el orbe me lo quedaré yo». «¿Te das cuenta de lo ingenioso que es este plan?». «Sí, milord», respondió, anuente. «Fuera,
En el exterior del recinto, los guardias arrastraban escalones arriba al siguiente condenado de la fila. Kitiara se apartó de la ventana. Necesitaré tus órdenes por escrito para fealtaz o el elfo no me creerá, por supuesto. Las tendrás por la mañana. Pásate por aquí antes de partir. ¿Sabes dónde puedo encontrar a Kronward, milord? Creo recordar que destruí su castillo hace algún tiempo. Según mis espías, se encuentra en la isla de San Crist, acogido en el castillo Vistán. Sin embargo, se va de allí para regresar a Palantas. Kitiara miró a Ariakas con expresión de incredulidad. Eso es territorio enemigo, milord. Una misión peligrosa, Kit, lo sé, admitió el emperador, imperturbable. Por eso te elegí a ti. Kitiara tenía la sensación de que había más motivos. Hasta hacía unos minutos tenía planeado enviar a Yolante a Solamnia y Ariakas no era de los que obraban por impulso. Tenía una buena razón para hacer el cambio. Inquieta, la guerrera se preguntó cuál sería. ¿Se habría delatado a sí misma? ¿Le habría hecho sospechar que planeaba desobedecerle y atacar la torre? Repasó lo que había dicho y lo que había hecho y decidió que no. No, simplemente debía de estar enfadado con ella por presionarle con el asunto de la torre del sumo sacerdote. Concluidos los asuntos a tratar entre ellos, Kitiara pidió permiso para marcharse. Los dos se despidieron con cordialidad. Una cosa que me gusta de ti, Kitiara, le dijo Ariakas cuando ella se dirigía a la puerta, es que aceptas la derrota como un hombre. Nada de enfurruñarte ni poner mal gesto porque no te ha salido con la tuya. Manténme informado de cómo te van las cosas. Kitiara estaba tan absorta en sus pensamientos cuando se fue que no reparó en que en la puerta de otro cuarto se entreabría una rendija ni vio los brillantes ojos violeta, maquillados con col y oscurecidos por la sombra de las espesas pestañas, que la observaban. Los ogros le devolvieron la espada y el cuchillo que guardaba en una bota. A diferencia de Grag, las manos no le temblaron mientras se abrochaba la hebilla del cinturón, pero sí que experimentó una sensación de alivio similar. Eran pocos los que no sentían alivio cuando salían vivos de una audiencia con Ariakas. ¿Quieres saber la dirección de la taberna más próxima?, preguntó el ogro mientras le tendía la espada. Gracias, ya sé dónde es, contestó Kitiara. 3. La posada El escudo roto. Magia de plata. Yolante esperó hasta que vio a Kitiara echar a andar calle abajo y después volvió con Ariakas. El emperador estaba sentado al escritorio y escribía el despacho prometido. Yolante se acercó a él, posó las manos en los anchos hombros y le dio masajes en el cuello. Podría mandar que viniera tu escriba, milord. Cuantas menos personas estén enteradas de esto, mejor, contestó Ariakas. Escribía deprisa y en mayúsculas para que no hubiese posibilidad de interpretar mal sus palabras. Yolante, asomada por encima de su hombro, vio que escribía acerca del orbe de los dragones. ¿Por qué ese cambio en los planes, milord?, preguntó la hechicera. ¿Por qué enviar a la señora del dragón a Solamnia en vez de a mí? Teníamos todo esto hablado. Como le he dicho a Kitiara, es más idónea para esta misión. Ya se le ha ocurrido un plan. Me da la impresión de que tiene otros motivos, milord. Yolante metió los brazos por debajo de la armadura de cuero y deslizó las manos por el pecho desnudo del hombre, que no dejó de escribir. La señora del dragón estaba elucubrando algún ardid para obviar mis órdenes y atacar la torre del sumo sacerdote. La hechicera se acercó más para que el cabello rozara la espalda del hombre y así le llegara su perfume. Continúa, susurró. Se dio demasiado pronto, sobre todo cuando mencioné que la mandaría a Haven. Me oculta algo. La voz de Ariakas sonó áspera, endurecido el tono. Todos tenemos secretos, milord, dijo Yolante, y le besó la oreja. Quiero saber el suyo. Puede hacerse, comentó la hechicera, pero ella no debe sospechar nada. Eso ya será más difícil. Yolante se quedó pensativa un momento. Hay un modo, pero he de tener acceso a su cuarto. ¿En qué barracón se aloja? ¿Kitiara en un barracón? El emperador soltó una risita burlona al imaginar tal cosa.
¿Dormir en un catre habiendo una posada cómoda en la ciudad? Haré averiguaciones y te informaré. Asió a Yolante por las muñecas, tan fuerte que le hizo daño, y con un seco tirón la alzó en vilo y la tendió encima del escritorio, delante de él. Se inclinó sobre la mujer, a la que sujetaba los brazos firmemente. «Haces un buen trabajo para mí, Yolante». Ella alzó los ojos hacia el emperador con una mirada límpida y sonrió, entreabiertos los labios. Ariacas se apretó contra la mujer al tiempo que palpaba debajo de la falda. «Es un placer para mí, milord», susurró Yolante. Acabado el episodio con Ariacas, Yolante se arregló las ropas, se echó sobre los hombros una capa negra y discreta y se cubrió la cabeza con la capucha. Las runas marcadas con puntadas de hilo dorado en la prenda la señalaban como una hechicera y servían de advertencia a cualquiera que pudiera intentar molestarla. Las calles de Neraca eran estrechas, malolientes, sucias y peligrosas. Los soldados de la Reina Oscura dirigían la ciudad y se consideraban con derecho a apropiarse de cualquier cosa o cualquier persona que quisieran, y puesto que Ariacas fomentaba la rivalidad entre los comandantes, las tropas se enzarzaban de continuo en reyertas que sus superiores podían decidir si ponerles fin o no. Además, los devotos seguidores de Idukel, dios de los ladrones, siempre estaban disponibles para dar la bienvenida a visitantes y peregrinos en el templo de la Reina de la Oscuridad, liberándolos piamente de cualquier carga, como por ejemplo la de sus bolsas de dinero. Criminales de todo tipo encontraban refugio seguro en Neraca, al menos hasta que los cazadores de recompensas daban con su rastro. Aún así, a despecho de su condición de ciudad sin ley, Neraca medraba y crecía. La guerra iba bien y sus habitantes estaban en el bando ganador. El botín obtenido en saqueos tras las victorias entraba a raudales en la urbe. Las tiendas de empeño estaban repletas de oro y joyas, artículos de plata y cristal, pinturas y muebles saqueados de las tierras conquistadas de Silvanesti, Qualinesti, Abanasinia y regiones orientales de Solamnia. Cautivos humanos y elfos abarrotaban los mercados de esclavos, y eran de tal calidad que acudían compradores de lugares tan lejanos como Flatzen, al otro lado del continente. Una calle entera estaba dedicada a tiendas que traficaban con artefactos, libros, pociones y pergaminos mágicos robados. Muchos eran falsos, así que había que saber lo que se tenía entre manos a la hora de comprar. Una poción vendida con garantía de proporcionar una buena noche de sueño podría resultar en que uno no despertara jamás. Los artefactos sagrados eran más difíciles de encontrar. Una persona dedicada al comercio de tales objetos tenía que ir al templo de la Reina de la Oscuridad, y el acceso al interior del recinto amurallado estaba restringido a los que tenían algún asunto que tratar allí y podían demostrarlo. Puesto que el templo era un lugar prohibido y los clérigos oscuros, servidores de Taquisis, no se mostraban predispuestos a dar la bienvenida a los visitantes, el tráfico de artefactos sagrados no era pujante. Yolante tenía su casa en Ringlera de Magos, una calle de tiendas y viviendas situadas fuera del recinto amurallado del templo. Como recién llegada, relativamente, que era, Yolante tenía alquilada una vivienda minúscula encima de una tienda de artículos mágicos. Encontrar alojamiento en Neraca no era fácil y la mujer pagaba una suma exagerada por 3 habitaciones pequeñas. Aún así, no se quejaba. Se consideraba afortunada de tener una casa. La ciudad estaba tan abarrotada que muchos se veían forzados a dormir en la calle o apretujarse hasta 6 en una habitación de una casa mugrienta. Hija de una familia acomodada de Kur, cuando tenía 15 años Yolante había deshonrado a su familia al rehusar casarse con el hombre de 40 años que le habían elegido. Cuando intentaron obligarla a celebrar el matrimonio, robó el dinero y las joyas que habrían sido su dote y escapó a la capital de Curicán. Teniendo que ganarse la vida de algún modo, pagó a un mago itinerante para que le enseñara el arte. Finalmente, su prometido la localizó y la violó en un intento de obligarla a casarse con él. Yolante lo mató, pero, por desgracia, no acabó con su sirviente, que regresó para contárselo a la familia, y ésta juró vengarse. Yolante se encontró envuelta en una enemistad de sangre, su vida en Kur no valía nada.
Su maestro de magia pidió permiso para que se le diera asilo en la torre de Waidet, y allí se la aceptó como pupila de la famosa hechicera Ledane. Yolante demostró ser una estudiante dotada. A los 26 años, la joven se sometió a la temida prueba en la torre de la alta hechicería, de la que salió trémula de miedo pero sin sufrir percances para ser confirmada como una túnica negra. Considerando que una vida de estudio en la torre era poco lucrativa además de aburrida, Yolante buscó un lugar donde plantar la semilla de su ambición. La mugre y la miseria de Neraka le proporcionaron un terreno fértil. Los clérigos de la Reina Oscura no recibían con los brazos abiertos a los hechiceros y, en consecuencia, al poco de llegar a Neraka, Yolante estuvo al borde de morir de inanición. Obtuvo dinero bailando las exóticas danzas de su país en una taberna, y allí tuvo la suerte de despertar el interés de Lord Ariakas. El hombre la metió en su lecho esa misma noche, y cuando descubrió que era hechicera la contrató como su maga personal. La semilla de Yolante estaba plantada, y aunque en otro momento se habría contentado con un árbol pequeño, ahora vislumbraba todo un bosque. Había dejado atrás el sector azul y se dirigía a Ringlera de Magos cuando un soldado Hobgoblin, que al parecer había ingerido suficiente aguardiente para impedirle ver con claridad, la asió y, echándole el aliento apestoso a la cara, trató de besarla. Yolante pronunció una palabra mágica y tuvo la satisfacción de ver que al asaltante se le ponía de punta todo el pelo y los globos oculares casi se le salían de las órbitas al tiempo que la descarga le zarandeaba el corpachón. Los compañeros del Hobgoblin se retorcieron de risa mientras él se desplomaba en el fango, sacudido por convulsiones. Yolante llegó a su casa sin más percances. Retiró el cierre mágico, entró en su pequeña vivienda y se dirigió directamente a la librería. Buscó entre los libros hasta dar con el que necesitaba, conjuros de adivinación y visualizarían a distancia con especial énfasis en el uso adecuado de los ingredientes. Se sentó ante el escritorio y empezó a pasar las páginas para encontrar un hechizo. Los que vio eran demasiado difíciles para que los ejecutara ella o requerían ingredientes poco corrientes que le sería imposible adquirir a tiempo. Empezaba a sentirse desalentada cuando, por fin, dio con uno que encajaría. Conllevaba cierto peligro, pero Yolante decidió que la posibilidad de tener ascendiente sobre Kitiara Utmatar merecía correr ese pequeño riesgo. Yolante bajó la oscura y estrecha escalera que conducía desde su vivienda a la tienda del piso bajo. Encontró al anciano propietario encaramado en la banqueta situada detrás del mostrador, tomaba un té fuerte mientras observaba a la gente que pasaba por la calle al otro lado del escaparate. El nombre del viejo era Snaggle y era mestizo, aunque tenía tantas arrugas y estaba tan consumido que era imposible discernir de qué dos razas. Él afirmaba que no era hechicero, aunque sabía tanto de las artes arcanas que, para sus adentros, Yolante dudaba que eso fuera cierto. Era conocido por la calidad de su mercancía. No era necesario estar pendiente de si se compraba sangre de cordero que llevara en la estantería 3 meses ni plumas de corneja que se hicieran pasar por cálamos de cuervo. Snaggle tenía un talento natural para adquirir artefactos extraños y valiosos y el emperador en persona hacía visitas frecuentes a la tienda de artículos de magia para ver qué artículos nuevos habían entrado. Snaggle era amigo de Yolante, además de su casero, ya que la hechicera le había alquilado la vivienda de arriba al viejo. Él la recibió con una sonrisa desdentada y la oferta de un té, algo que solo hacía con clientes privilegiados. Gracias, amigo mío, contestó la mujer con una sonrisa. Le caía bien el anciano y ese sentimiento era compartido. Aceptó la infusión y la bebió a sorbitos, con delicadeza. Busco un cuchillo, dijo. La tienda de artículos de magia estaba limpia y ordenada, algo poco habitual en ese negocio. La mayoría de las tiendas semejaban nidos de urraca. Todos los artículos de Raigón estaban guardados en recipientes etiquetados y en cajas colocadas con esmero una sobre otra en estantes que llegaban hasta el techo. No había nada expuesto ni a la vista. Las cajas se guardaban detrás del extenso mostrador que ocupaba todo el largo de la tienda.
Snaggle no permitía a ningún cliente pasar detrás del mostrador, regía que hacía cumplir a rajatabla. A tal fin, se valía de un bastón de aspecto extraño que, según él, poseía poderes letales. El cliente le explicaba al anciano lo que él o ella creía que necesitaba y Snaggle se bajaba de la banqueta, dejaba la infusión y cogía la caja apropiada, cada una de ellas etiquetada con un código que solo él conocía. ¿Qué clase de cuchillo?, preguntó el anciano a Yolante. Uno para protección, para trocear y cortar ingredientes o uno para realizar sacrificios rituales. Uno de adivinación y visualización a distancia, contestó la mujer, que explicó para qué servía. Snaggle se quedó pensativo un momento, fruncido el entrecejo, y después se bajó de la banquera, agarró una escalera de mano que se desplazaba por el suelo sobre ruedas y la llevó frente al estante adecuado. Trepó ágilmente hasta la mitad de la altura, más o menos, sacó una caja, la depositó sobre el mostrador y levantó la tapa. Dentro había un surtido de cuchillos colocados de forma ordenada. Algunos eran de plata, otros de oro y unos cuantos de acero. Algunos eran grandes y otros pequeños. Algunos tenían mangos enjollados y otros eran sencillos, sin adornos. Todos llevaban runas grabadas en la hoja. «Este es muy bonito», dijo Snaggle. Sacó uno de oro adornado con diamantes y esmeraldas en la empuñadura. «Pero el precio está fuera de mi alcance», contestó Yolante. «Además es muy grande y pesado al ser de oro. Mi afinidad es con la plata». «Cierto», convino el anciano. Lo había olvidado. Advirtió que la mirada de la hechicera se detenía en un puñal esbelto que había cerca de la parte trasera de la caja y reaccionó con prontitud. «Y también tienes buen ojo, Yolante. Este es como tú, delicado en apariencia, pero muy poderoso». Sacó el arma y la puso en la mano de la mujer. La empuñadura era de plata y de hechura sencilla, rematada con bandas en zigzag de madreperla. La hoja era aguzada y las runas que llevaba grabadas semejaban una intrincada telaraña. Yolante sopesó el puñal. Era ligero y le encaja bien en la mano. «Fácil de ocultar», dijo Snaggle. «¿Cuánto?», preguntó Yolante. El viejo le dio un precio y ella aceptó. Entre ellos nunca había regateos. La mujer sabía que él le ofertaría el precio más bajo desde el principio y el viejo sabía que la mujer era una compradora astuta que no pagaría ni un céntimo más de lo que valiera un objeto. «Te hará falta cedro para quemarlo», dijo Snaggle mientras ella se guardaba el puñal en la manga ajustada del vestido. «¿Cedro?». Yolante alzó la vista hacia el viejo, sorprendida. «Las instrucciones del conjuro no lo mencionan. Confía en mí. El cedro funciona mejor. Espera un momento, que voy a guardar esto». Puso la tapa en la caja de los cuchillos, subió la escalera de mano, colocó la caja en su sitio y después se impulsó para desplazar la escalera por el suelo, aún subido a ella, hacia otra estantería. Abrió una caja, sacó unas ramitas del largo de su dedo índice y se bajó al suelo. «Y añade un pellizco de sal marina», agregó mientras ataba los palitos en un compacto as con un trozo de cuerda. «Gracias, amigo mío». Yolante iba a marcharse cuando un draconiano Baas que lucía el emblema de Lord Ariakas entró en la tienda. «¿En qué puedo ayudar al señor?», preguntó Snaggle. «Busco a Yolante, la bruja», repuso el Baas. «Me envía Lord Ariakas». Snaggle miró a la mujer para hacerle entender que admitiría conocerla o diría que jamás la había visto, dependiendo de la seña que le hiciera, pero la hechicera le ahorró la molestia. «Yo soy Yolante. Tengo la información que buscabas, señora». El Baas le hizo una reverencia. «El escudo roto, habitación 16. «Gracias», contestó ella. El Baas saludó llevándose el puño al pecho, giró sobre los escamosos talones y se marchó. «¿Otra taza de infusión?», preguntó Snaggle. «No, gracias, amigo mío. Tengo que ocuparme de un cometido antes de que oscurezca». Yolante salió de la tienda. A pesar de la confianza en su capacidad para defenderse por sí misma de día, sabía bien que era peligroso recorrer las calles de Neraka sola después de oscurecer y tenía que visitar el escudo roto.
La posada de El Escudo Roto, como se llamaba el establecimiento, se hallaba ubicada en el distrito del cuartel general del Ala Blanca y era uno de los edificios más grandes y más antiguos de Neraca. Daba la impresión de que lo hubiese hecho un chiquillo con piezas de construcción poniendo unas sobre otras. La posada empezó siendo una choza de una sola habitación que ofrecía comida y bebida a los primitivos peregrinos oscuros que llegaban para rendir culto en el templo. Al crecer su popularidad, la choza añadió otra habitación y pasó a llamarse taberna. La taberna agregó más habitaciones y se denominó fonda. La posada emprendió el proyecto de levantar toda un ala de cuartos y ahora se enorgullecía de calificarse como taberna, fonda y casa de huéspedes. El Escudo Roto gozaba de las preferencias de mercenarios, peregrinos y clérigos de Neraca, principalmente por el hecho de que se admitían solo humanos. No se permitía el acceso a otras razas, en especial a draconianos, goblins y half-goblins. Los propios clientes habituales cuidaban de que se respetara esa norma y se ocupaban de que dracos y hobos y gabes fueran a beber a el Troul peludo. La posada estaba a tope esa noche, repleta de soldados hambrientos que habían terminado su turno de guardia. Yolante había cambiado sus ropas de seda por los sencillos ropajes negros de una peregrina oscura. Con el rostro totalmente cubierto por el velo, esperó fuera hasta que un grupo de peregrinos oscuros entró en fila a la posada. Se unió a ellos y entraron juntos en el establecimiento. Localizó a Kitiara inmediatamente. La señora del dragón estaba sentada sola a una mesa donde tomaba la cena con rapidez y bebía una jarra de cerveza. Los peregrinos se separaron y se sentaron a varias mesas, repartidos en grupos de 2 o 3. Nadie pareció prestar atención a Yolante. La hechicera vio que Kitiara apartaba el plato vacío y se sentaba recostada en la silla, con la jarra en las manos. La guerrera estaba seria, absorta en sus pensamientos. Un mercenario joven y atractivo, de largo cabello rubio y con una cicatriz irregular en una mejilla, se acercó a su mesa. Aparentemente, Kitiara no reparó en él. El mercenario empezó a retirar una silla para sentarse, pero Kitiara plantó la bota encima del asiento. «Esta noche no, trampas», dijo la señora del dragón al tiempo que negaba la cabeza. «¿No tendrías una buena compañía conmigo?» «Oh, venga, Kit», empezó el joven en tono persuasivo, «al menos déjame que te invite a una cerveza». Ella no movió el pie y no había otra silla. Trampa se encogió de hombros y siguió su camino. Kitiara apuró la cerveza de un largo trago. El tabernero le llevó otra jarra, la dejó delante de la mujer y retiró el recipiente vacío. Kit se bebió también esa y siguió rumiando para sus adentros. Yolante intentó adivinar qué sería lo que estaba pensando. La guerrera no parecía irritada ni enfadada, de modo que no podía estar dándole vueltas a la reprimenda de Ariacas. Su gesto era introspectivo, y aunque miraba la jarra de cerveza se notaba que no la veía. De vez en cuando sonreía. Daba la impresión de estar recordando, rememorando viejos tiempos, evocando momentos felices. «Qué interesante», murmuró entre dientes Yolante. Repasó la conversación que había oído a escondidas entre la mujer y Ariacas. Habían hablado de otros tiempos, de la época en la que Kit vivió en Solace. Habían comentado algo sobre su hermano el mago, pero a juzgar por la calidez de su sonrisa y el destello en los ojos oscuros, Kitiara no estaba pensando en enfermizos hermanos pequeños. Mi señor tenía razón. «Tiene secretos», musitó Yolante. «Secretos peligrosos». Kitiara echó un buen trago de cerveza y, arrellanándose cómodamente en la silla, puso los 2 pies en el asiento de la que tenía enfrente. Así dejaba claro a todos los que estaban en la taberna que quería estar sola esa noche. «Estupendo», murmuró la hechicera. La presencia de un amante habría representado un serio inconveniente. Yolante se levantó y fue al abarrotado mostrador donde los soldados pedían cerveza, aguardiente enano, vino o aguamiel o una mezcla de varios. Los que servían en el mostrador, con la cara congestionada y sudorosa, se afanaban yendo de un lado para otro para atender a todos con rapidez.
Los soldados eran escandalosos y broncos, gritaban insultos a los camareros y toqueteaban a las camareras, que, al estar acostumbradas a la grosera muchedumbre, respondían en consonancia. Yolante se abrió paso a empujones. Al ver a una peregrina oscura, los soldados se retiraron con presteza y, aunque rezongando, le abrieron paso respetuosamente. Un hombre tenía que estar borracho como una cuba para atreverse a insultar a una sacerdotisa de su oscura majestad. ¿Qué deseas, venerable?, preguntó uno de los agobiados camareros que sostenía 3 jarras espumosas en cada mano. La llave de mi cuarto, por favor, contestó Yolante. Habitación 16. El camarero soltó las jarras en las manos de varios clientes y después se volvió hacia los ganchos donde estaban colgadas las llaves, cada cual con un número atado. Mientras, los soldados lo maldecían por su lentitud, y él respondió de igual modo a la par que agitaba el puño. Encontró la número 16, la cogió y la lanzó por encima del mostrador. Yolante la atrapó al vuelo con agilidad. Llave en mano, subió la escalera que conducía a las habitaciones del primer piso. Hizo un alto en el oscuro pasillo y echó un vistazo a la taberna desde la galería. Kitiara seguía sentada en el mismo sitio, todavía con la mirada prendida en la jarra de cerveza medio llena. Mirando el número de las puertas, la hechicera siguió pasillo adelante hasta dar con la que buscaba, abrió con la llave y entró. El yelmo astado de color azul de un señor del dragón yacía en un rincón, donde Kit lo había dejado junto con varias piezas más de la indumentaria de un jinete de dragón. La armadura se había diseñado de manera especial y la había bendecido la reina oscura. Además de resguardarlo del fuerte viento que azotaba al jinete montado en un dragón, también lo protegía de las armas del enemigo. Aparte de la armadura y una cama, el cuarto estaba vacío. Por lo visto Kitiara viajaba ligera de equipaje. Yolante no prestó atención a los objetos de la habitación y recorrió con la mirada el aposento en sí para memorizarlo. Segura de poder visualizarlo cuando quisiera, cerró la puerta y echó la llave. Bajó a la taberna para devolvérsela al camarero, pero al verlo atareado la dejó en el mostrador y se marchó. Echó una ojeada hacia atrás y comprobó que Kitiara seguía sentada a la mesa, sola, con otra jarra llena. Por lo visto pensaba ahogar los recuerdos en cerveza. Yolante estaba sentada en su pequeña sala y estudiaba el conjuro a la luz de la lumbre. A su lado ardía de forma regular una vela con las horas marcadas en la cera, de manera que el paso del tiempo las derretía una tras otra. Cuando hubieron pasado 6 horas, Yolante consideró que era el momento adecuado. Cerró el libro de hechizos, tomó otro y lo llevó al laboratorio. Vestía sus ropajes mágicos, una gruesa túnica de color negro, sin adornos, para fundirse con la noche. Colocó el segundo libro en la mesa. Este libro no tenía nada que ver con la magia. Se titulaba Historia de Ansalon desde la era de los sueños hasta la era del poder, con anotaciones del autor, un erudito esteta de la respetada biblioteca de Palantas. El libro más aburrido que uno pueda imaginarse, de los que acumulan polvo en una estantería porque nadie los elige por gusto. Justo lo que buscaba quien lo hizo, ya que en realidad no era un libro, sino una caja. Yolante tocó la letra E de esteta y la portada, que era la tapa de la caja, se alzó con un suave chasquido. Un tarro de cristal que cerraba un tapón sellado con cera y ribeteado con filigrana dorada descansaba en el hueco recortado en las páginas. Junto al tarro, en otro hueco más pequeño, había un pincel hecho con pelos de la melena de un león. Yolante sacó el tarro con cuidado, lo puso sobre la mesa, rompió el sello de cera y extrajo el tapón de corcho. La sustancia contenida en el tarro era densa y viscosa, como azogue, y rielaba con la luz. Aquella era la posesión más valiosa de la hechicera, un regalo que le hizo Ledane, portavoz de la Orden de los Túnicas Negras, al acabar con éxito la prueba. La sustancia tembló cuando Yolante transportó el tarro y el pincel a una parte del cuarto que ocultaba una cortina gruesa. La hechicera apartó la cortina y la dejó caer tras ella.
En esa zona no había absolutamente nada, ni muebles ni cuadros colgados en la pared de yeso encalado. Yolante dejó el tarro en el suelo, mojó el pincel en la sustancia plateada y, empezando a nivel del suelo, trazó una línea recta pared arriba hasta igualar su altura. Pintó otra línea en perpendicular a la primera y después añadió una tercera hasta el suelo. Hecho esto, volvió a poner el tapón con cuidado en la boca del tarro. Vertió cera derretida sobre el corcho y lo dejó a un lado para que se endureciera. Comprobó que el pequeño puñal de plata seguía metido en la manga de la túnica y después volvió al hueco oculto tras la cortina. La hechicera se quedó frente a las 3 líneas pintadas en la pared y pronunció las palabras mágicas requeridas. La sustancia plateada resplandeció en la pared con tanta intensidad que la deslumbró. Durante un instante lo único que vio fue una brillante luz blanca. Evocó una imagen de la habitación en la posada, el escudo roto, y se obligó a mirar fijamente la intensa luz. La pared en la que estaban pintadas las líneas plateadas desapareció. El pasillo de la posada se extendía ante la hechicera. Yolante no entró en él de inmediato, sino que miró a su alrededor con atención, no quería que la interrumpieran. Hasta que no estuvo segura de que no había nadie cerca no entró, entonces caminó a través de la pared y de las líneas plateadas como cualquier persona habría hecho a través de una puerta y, recorriendo las sendas de la magia, se halló en la habitación 16. Yolante echó un vistazo a su espalda. Un tenue brillo plateado, como el viscoso rastro dejado por un caracol, brillaba en la pared y le marcaba el camino de vuelta. En la chimenea ardían las brasas, y a su luz la hechicera distinguió la cama y a la mujer que dormía en ella. El cuarto apestaba a cerveza. Yolante sacó el puñal de la manga. Cruzó silenciosamente el suelo hasta llegar junto a la cama. Kitiara yacía boca arriba, despatarrada, con un brazo doblado por encima de la cabeza. Todavía llevaba puestas las botas y las ropas, probablemente se había sentido muy cansada o muy ebria para desnudarse. Respiraba de forma regular, profundamente dormida. La espada, enfundada en la vaina, estaba colgada en uno de los postes de la cama. Puñal en mano, Yolante se inclinó sobre la mujer dormida. No creía que Kit estuviera fingiendo, pero siempre existía esa posibilidad, de modo que acercó la punta del arma a la muñeca de la guerrera y la hundió en la piel hasta hacer brotar una gota de sangre. Kitiara ni se movió. Sería una gran asesina, reflexionó la hechicera. Déjate de tonterías y ponte a trabajar. Desvió el arma hacia el cabello de Kitiara. Tomó con suavidad uno de los sedosos rizos negros que rozaban la almohada y, estirándolo, pegó el filo al cuero cabelludo y lo cortó de raíz. Cortó otro rizo y un tercero, e iba a repetirlo con un cuarto cuando Kitiara soltó un profundo suspiro, frunció el entrecejo y se giró en la cama. Yolante se quedó paralizada, sin atreverse a mover un solo músculo. No corría peligro. Tenía preparadas las palabras en los labios y el requerido pellizco de arena en los dedos, lista para lanzarlo sobre la durmiente. No quería tener que recurrir a la magia, sin embargo, porque cuando Kitiara se despertara a la mañana siguiente podría ver arena en la cama y deducir que le habían echado un hechizo durante la noche. No tenía que sospechar nada. En cuanto al pinchazo en la muñeca, los guerreros siempre se estaban cortando con la armadura o con las armas. No le daría importancia a una marca tan pequeña. Kit se abrazó a la almohada y murmuró una palabra que sonó como tañis, suspiró, sonrió y volvió a quedarse profundamente dormida. A la hechicera no se le ocurría por qué soñaba Kit con campanas y tañidos, pero a saber si había alguna razón. Guardó los rizos de pelo en una bolsita de terciopelo, se ató la bolsa al cinturón y se alejó de la cama de Kitiara. Brillando débilmente en la pared, el plateado rastro de caracol le indicaba el camino de salida. Yolante atravesó el umbral plateado y entró en el rincón oculto por la cortina de su vivienda. El trabajo nocturno había sido un éxito.